En el segmento anterior vimos lo que era realmente el síndrome de fatiga por compasión. Dijimos que el Dr. Fingley en el año 95 identificó trabajando con personas que estaban ayudando a personas que tenían el síndrome de estrés postraumático, que ellos tenían después de un tiempo un desgaste que los llevaba a generar unas consecuencias bien incómodas para ellos y que muchas veces los sacaban de tener la posibilidad de seguir realmente ayudando, perdón. Así que él empieza a ver y a identificar cuáles son los comportamientos y qué es lo que presenta esta persona. E identifica que hay un estrés resultante de ayudar a otros, sobre todo cuando están en una situación de extremo dolor. Y ese estrés resultante lo llamó síndrome de fatiga por compasión. Vimos que había una serie de síntomas como fatiga, cansancio, depresión, sentimientos de culpa, insomnio, hasta el punto que me hace retirarme del trabajo. Ya yo dejo de ser una ayuda para ahora ser parte del problema. Y entonces ya yo soy el que necesito ayuda. Y finalmente vimos 3 fases. Una de identificación, en donde yo me estoy identificando con lo que la persona está pasando hasta el punto que realmente estoy sintiéndome comprometido en mi emoción. La segunda parte es la fase de incorporación, en donde lo que te está pasando a ti ya no es solo tu asunto, ahora es también mi asunto. Y finalmente la fase de repercusión. Y en esa fase de repercusión ya yo estoy en un síndrome que necesito ayuda y ya hace mucho tiempo probablemente he dejado de estar en el área donde yo podía ayudar a otras personas. Me han retirado si estaba en un trabajo o yo mismo he visto la necesidad de irme. Así que antes de pasar a la última parte, me gustaría saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Sí, buena. La fatiga por compasión, ¿se puede considerar como una enfermedad? Gracias por tu pregunta. La verdad es que cuando uno escucha hablar de un síndrome, todo el mundo diría, bueno, síndrome me hace decir que yo tengo una enfermedad. Y no está tipificada en ningún lugar como una enfermedad. Más bien es un conjunto de síntomas. Lo que han identificado es que la persona está presentando una serie de síntomas que a lo mejor requieren un tratamiento, digamos a lo mejor farmacológico. Pero lo primero que está indicado es empezar un proceso de psicoterapia, porque lo que es necesario es empezar a ver cuáles son los pensamientos que la persona tiene, cómo fue que la persona llegó a capturar o a secuestrar, a hacer un secuestro de las emociones, se llama así, donde ya no son tus emociones las que tú tenías, sino ahora las tengo yo. No eran mías, pero ahora las tengo yo. Y se inicia haciendo eso. Cuando no lo diagnostican como burnout, normalmente le mandan a la persona a tener su proceso de psicoterapia y si la ansiedad es mucha o algo así, pues ahí sí le dan algún químico para manejar sus síntomas. Pero no es como tal una enfermedad, no hay un diagnóstico que diga así. Así que vamos a continuar con la presentación en esta última parte. Y es, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya yo identifiqué que tengo esto y aquí quiero hablarle también a las personas que no solo son profesionales de ayuda, profesionales orientados al servicio, en el bien común, de amor al prójimo, sino también nosotros mismos. Nosotros mismos porque tenemos personas a nuestro alrededor que a lo mejor nos comprometen bastante. Y como nos comprometen bastante, más rápido encarcelan o capturan esas emociones. Sí, uno dice, bueno, quizás si es una persona que no conozco, tal vez yo pongo el límite más fácil. Pero ¿cómo hago cuando es una persona que me duele? ¿Cómo qué hago si es mi hijo? ¿O qué hago si es mi mamá? Hay gente que tiene papás ya mayores que se enferman. La gente que vive con un paciente que a lo mejor tiene Alzheimer y ha olvidado un montón de cosas y desgasta y demanda mucho tiempo de la persona que lo cuida. A lo mejor un paciente que tiene alguna adicción, de repente alcoholismo. Y entonces yo digo, ya yo estoy comprometido hasta el máximo. Por ejemplo, yo siempre digo esto, aunque suena un poco mal, pero sí, por ejemplo, ¿cómo sé que yo estoy comprometido? Bueno, tengo esta persona que tiene alcoholismo. Cada vez que él se pone ebrio, él trasboca, vomita. Y yo soy quien limpio, yo soy quien siempre limpio. Entonces yo estoy en una codependencia. Hay un caso de una persona que tenía 3 hijos. Ellas ya eran una pareja mayor, ya estaban retirados, tenían sus pensiones, etc. Y esta persona tenía 2 de sus hijos ya con sus vidas resueltas y el menor, que no era tan menor, tenía 30 y pico de años, había tenido 4 hijos en mujeres distintas. Por tanto, tenía muchas pensiones alimenticias y tenía que responder por esta persona, por esa manutención de sus niños. El asunto es que no le alcanzaba. Desde hace un tiempo, él no podía responder con todas. Y la mamá y el papá, con la pena, con la situación de que esta persona está así y es mi hijo, terminaron ayudándole al principio en una pensión con un niño, aparte estaba de por medio el nieto, que ellos veían. Entonces termina ayudándole.
Pero al día del momento en que la persona consulta, ya la persona está ayudando en las 4 pensiones. Ya tiene problemas para sostener su propia familia. Acuérdense que es una pareja mayor. Se enferman porque esto les genera ya demasiada tensión y fuera de eso hasta su relación se está viendo afectada. Porque a veces el papá quiere poner un límite y la mamá no deja. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que decir, ok, ¿cómo hago yo para separarme de este asunto? Porque ya yo estoy viendo que seriamente yo me estoy viendo comprometido. Y aquí es donde viene la importancia que podamos entender que el proceso de neuroteología es un proceso que no solamente tiene que ver con mis emociones, sino que tiene que ver con lo que Dios puede hacer en mi vida. Porque cuando yo puedo entender lo que Dios puede hacer en mi vida, puedo entender lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Lo primero, obviamente, es reconocerlo. Ahí está la imagen. Hasta aquí di. Ya no doy más, se me acabó la cuerda. Hasta aquí di. Porque nunca, acuérdense cuando hablamos en el primer segmento de la persona que reconocía que no era empático. Si yo no reconozco que tengo un problema, nada va a pasar. Hay un chiste que es de psicólogos que dice lo siguiente, que cuántas personas se necesitan para cambiar un bombillo o una lámpara. Y la respuesta es 1 si el bombillo quiere cambiar. Así que verdaderamente la persona tiene que decir, ok, yo necesito cambiar, estoy drenado. Puede ser mi hijo, puede ser mi mamá, pero yo no doy más. Una vez lo reconozco, lo primero que tengo que hacer es la separación. Necesariamente una persona que tiene un síndrome de fatiga por compasión debe retirarse. Debe retirarse de la persona o las personas, en el caso de los profesionales, si es un líder, por ejemplo, de una iglesia, debe retirarse del liderato de un ministerio. Si es un pastor, incluso debe retirarse de guiar las ovejas. Entonces, algunas personas entran en crisis, porque en la relación con el Señor digo, ¿cómo me voy a quitar de esto si es lo que tú me has encomendado? El asunto es que el Señor nos manda a amar al prójimo como a mí mismo. Y cuando tú estás comprometido en tu emoción, tú no te estás amando bien a ti mismo. Y por ende, tú no puedes amar bien a nadie porque tú estás mal. De hecho, nosotros vemos mucho esto, por ejemplo, en tantísimos casos que hay ahora de la crianza en solitario. Y cuando las mamás están mal, porque vienen de atravesar un divorcio y todo eso, sus hijos van a estar mal. Porque lo que ella da viene de lo que ella está viviendo. Así que yo no puedo ayudar a nadie cuando yo estoy mal. Algunas personas dirán, ¿separarnos? ¿Pero cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo decirle a mi mamá que realmente estoy cargada y que a lo mejor tengo que ponerle por un tiempo una enfermera o que otra hermana que la cuide o otro hermano? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que viene el Señor a decirnos, muchas veces hay gente que el Señor mismo le ha dicho, quítate de ese caso ya. Y uno dice, pero si tú mismo me dijiste que estuviera ahí, pero el Señor te dice, retírate ahora. Eso me trae a la mente y quiero ejemplificarlo porque para mí es poderoso. Hay una mamá que es hebrea y es la mamá de Moisés. En aquella época en Egipto mataban a los niños porque el pueblo estaba creciendo y los varones tienen fuerza y pueden hacer la guerra. Entonces los niños los mataban. Así que ella es una mujer creyente y está allí con su niño de meses y le dice al Señor que ella realmente quiere salvar a su hijo. Así que el Señor le da una tremenda estrategia. La estrategia dice lo siguiente, ponlo en una barquita hecha de bambú, la vas a pegar con greda ahí en los huequitos. Digo, estoy parafraseando la Biblia. Y la vas a poner en un río y de ahí en adelante yo me encargo. Yo creo que si a uno le dan esa estrategia, mínimamente uno va a decir, Señor, ¿estás seguro? Como que no entendí bien, porque no es algo que me agrade. Tengo que entender y creer en un Dios que está al control. Si tú ves en esa imagen, usted tiene aquella barquita y tiene un niño de meses, totalmente indefenso, y entonces el Señor te dice, suéltalo. Suelta a esa persona que estás ayudando y te drena. Déjamelo a mí, yo me voy a encargar. Y tú tienes que hacer esto. Y abrir tus manos y permitir que esa barca verdaderamente fluya. Digo, hay que creer que hay un Dios que está al control, hay que creer que hay un Dios que puede conducir ese río, que puede esquivar esa barquita de unas piedras bien grandes, que puede hacer que no se voltee porque el niño se va a ahogar, es indefenso, que no aparezca un animal y se lo coman. Y mejor aún, que pueda guiar esa barca hasta un lugar en donde lo va a recoger unas personas que lo vayan a guiar a un propósito. Así que yo tengo que entender que las personas que yo ayudo, cuando yo las encomiendo al Señor, el Señor se encarga de ellas. Y eso implica un proceso primero en mí.
El Señor dice, déjame, yo te voy a restaurar, porque tú no tienes por qué estar en depresión, porque tú no tienes que estar en fatiga, porque tú no tienes que estar sin poder dormir. Ven, déjame, yo te quito esos sentimientos de culpa, porque yo te necesito ayudando a otra gente. Pero si tú sigues ahí, no lo vas a poder hacer. Yo tengo que comprender que Dios trabaja por procesos. Y a las personas, cuando las personas que trabajamos en procesos terapéuticos, sabemos que hay procesos. A lo mejor una persona llega con una misma sintomología, en una misma situación, y lo que uno ve es que en 3 meses empieza a haber cambios y hay otra que llevan años. Y al cabo de un año se ve un pequeño proceso, un pequeño cambio, un pequeño avance. Quise poner esa imagen porque eso ejemplifica de cómo Dios trabaja con nosotros. A lo mejor si yo a los 3 meses, porque siento a mi bebé, porque lo amo, llego y digo quiero abrazarlo y me lo saco, ¿qué va a haber? Muerte. Lo que hay es muerte, porque yo no dejé que terminaran los 9 meses, que era el tiempo establecido. En cambio, si yo permito que pasen esos 9 meses, después de ese proceso hay vida. Es la diferencia entre un proceso que yo corto y uno que el Señor lleva hasta su proceso final. Cuando nosotros estamos trabajando con personas que necesitan la ayuda, cuando nosotros estamos quizás sirviendo hasta nuestra misma familia, porque allí también servimos a alguien, nosotros tenemos que entender que hay alguien que es superior a mí, que está teniendo un proceso en esa persona. Y cuando yo meto mi mano, lo que hago es impedir que Dios haga su proceso. Y yo tengo que permitirle a Dios que haga el proceso. A lo mejor yo voy a ver cosas que no quiero ver. Pero ¿cuántos procesos del Señor, hasta en nuestras propias vidas, implicaron un momento en que yo ya con algo yo no podía continuar? En algo yo estaba tocando fondo. Y entonces yo dije, ok, ayúdame ahora. Así que el Señor usó hasta todo lo que yo viví para sacarme de allí. Así que hay que dejar que las personas vivan su proceso. Tú te tienes que separar porque las personas tienen un proceso que Dios está al control. Y Dios lo va a hacer y yo tengo que creerlo. Y cuando yo lo creo y creo en Dios, yo digo, ok. Y me retiro, no con angustia, porque yo sé que el Señor lo va a hacer. Lo segundo no, ya vamos como por lo cuarto, es entender que las personas tienen consecuencias de las decisiones que toman. En el caso que yo les mencioné del padre de familia, la realidad es que ese hijo a lo mejor va a tener un 5.º hijo. Mientras él no entienda que yo tengo que asumir las responsabilidades, muchas veces los mayores procesos de aprendizaje nuestros ocurrieron en momentos de dolor. Y fue allí donde yo aprendí lo que tenía que aprender. Entonces hay personas que están viviendo un proceso de dolor por un trauma bien fuerte, pero ese proceso les puede servir. El Señor saca lecciones de esos procesos. Si yo interrumpo las consecuencias, la persona no aprende la lección. Hay que tener, por supuesto, una intimidad y una relación con Dios. Creo que en la medida que vamos viendo los módulos de neuroteología, sabemos cómo la experiencia con el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Hay gente en depresiones mayores que lleva mucho tiempo medicado, que empiezan procesos, no digo yo que abandonen sus medicamentos ni su terapia, al contrario, empiezan procesos y poco a poco sienten que no lo van necesitando. El mismo psiquiatra le dice, te voy a disminuir la dosis y empieza progresivamente a disminuir una serie de ayudas. ¿Por qué? Porque su mayor ayuda viene del cielo, porque hay uno que verdaderamente sana. Y lo que hace es usarnos como herramientas. En el área donde estemos, somos simples herramientas. Así que la persona necesita su propio proceso. A veces en el proceso duro de la vida de la persona es donde aprende a conocer y tiene los mayores encuentros con Dios, con el Dios que le transforma la vida. Así que separémonos para poder que realmente el Señor trabaje con las personas. Finalmente, no se crea redentor. Tengo aquí una imagen de un cerdito y un caballo. Y la gente me pregunta, ¿por qué si vas a decir que no se crea redentor, pones esa imagen? Y la razón por la que hago esto es porque quiero terminar contándoles un chiste. No soy la más histriónica aquí, pero les voy a contar este chiste que me parecía que ejemplificaba muy bien este asunto. Siempre les digo, levanten sus manos y miren ustedes también en sus casas o en la oficina, donde estén, ¿cuántos de ustedes tienen clavos atravesados en sus manos? Y podemos decir que ninguno, porque hay un único y suficiente Salvador. Esta historia es de un caballo que estaba bien enfermo y costaba mucho dinero. Su dueño lo quería entrañablemente. Así que trajo un veterinario para que lo viera. Y él dice, mira, está muy mal. Yo creo que hay que sacrificarlo. Pero ante la insistencia y la asistencia del dueño del caballo, le dice, mira, vamos a darle este medicamento durante 3 días. Tú le pones una dosis cada día. Y si al cabo del 3er día él está mejor, pues significa que se salvó. Y si no, pues hay que sacrificarlo. A todas estas el cerdo escuchaba todo. Así que el primer día
Le pusieron el medicamento y el caballo dijo no. Le volteó la cara y se acabó. Entonces, él llega y le dice al cerdo, tómatelo, porque si no te lo tomas, te van a matar. Yo lo escuché todo, te van a matar. Al segundo día, la misma cosa. El caballo no quiere y el cerdo dice, pero tómalo, yo lo escuché todo, a ti te van a matar, realmente yo escuché eso, te van a matar. Y el caballo, y al tercer día, aburrido ya con el cerdo, decide tomarse los 3 medicamentos. Por la noche él se paraba. En eso llega el veterinario con el dueño y él estaba de pie. Estaba de pie. Así que el granjero o el dueño de ese caballo se pone tan y tan feliz que dice, bueno, vamos a celebrar, vamos a matar al cerdo. La realidad es que en nuestras propias vidas nosotros tenemos que reconocer cuando somos redentores. Si yo me encuentro en un síndrome de fatiga por compasión es porque yo he decidido ser yo el redentor de esa persona. Así que quítate, retírate del escenario donde tienes que, a lo mejor has estado ayudando, pero tú no eres el redentor. Llega un momento que tú vas a recibir lo que necesitas y las personas van a recibir lo que necesitan. Espero que este módulo a ustedes también en sus casas les sirva, puedan entender el síndrome de fatiga por compasión, pero sobre todo puedan no vivirlo para seguir sirviendo de herramienta a las personas. Dios les bendiga mucho.